Vamos a abrir la palabra de Dios y escuchen lo que dice este pasaje maravilloso de la Biblia. Por medio de la fe somos justificados y tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo primero que necesitamos entender es esto. ¿Qué significa ser justificado? Justificación es ser abrazado por la justicia. Y la justicia es Jesús. Cuando las Escrituras hablan de la venida del Mesías, dicen que en los días del Mesías, Judá será salvo, Israel estará seguro, y este es el nombre con el que será conocido el Mesías, el Señor, nuestra justicia. Querido amigo, nuestra justicia no es una teoría, no es una doctrina, es una persona. Nuestro Jesús es la justicia. Entonces, ser justificado es acercarse a Jesús, ser abrazado por Él. Eso es justificación. Cuando estás lejos de Jesús, eres simplemente un pecador miserable. Porque si Jesús es la justicia y tú estás lejos de Él, entonces estás lejos de la justicia, y si estás lejos de la justicia, estás en injusticia. Y si estás en injusticia, estás en pecado. ¿Quieres dejar de ser un pecador? ¿Quieres ser justo? Es muy sencillo. Vuelve al justo. Y cuando Él te abraza, cuando su amor te cubre, cuando su gracia te alcanza, te haces justo. Así de simple. Y si tú me preguntas en este momento, pastor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo te respondería con palabras eternas: cree en Jesucristo y tú y tu familia serán salvos. Entrégate a Jesús. Acércate a Jesús. Ahora, querido, ¿sabes cuál es el problema? Que justo cuando quieres acercarte a Jesús, el diablo te pone delante una montaña de dificultades. La gente te critica, te señala, tu conciencia te acusa, te sientes culpable, te sientes indigno, y entonces piensas: no merezco nada. Antes de volver a Dios, tengo que cambiar, tengo que hacer algo bueno para ganarme su favor. Y así la montaña se hace más grande. Se acumulan las dudas, los miedos, la vergüenza. Pero escúchame bien, no tienes que preocuparte por nada. Tú dices: quiero volver a Jesús, pero primero tengo que arreglar mi vida. No necesitas cambiar nada antes de venir. Ven tal como estás. El ejemplo más claro de esto lo encuentras en la historia del hijo pródigo. ¿Dónde estaba él? Estaba en el establo de los cerdos, dándoles de comer. Tenía olor a cerdo, estaba cubierto de estiércol, la ropa sucia, el cabello enmarañado, las uñas largas, pulgas cayendo de su cuerpo, hambriento, desesperado, triste, y así como estaba, volvió a su padre. No se cambió de ropa, no se perfumó, no se lavó. Volvió sucio, volvió roto, volvió destruido, y el padre lo abrazó, porque ese hijo perdido era su hijo. Esa, querido amigo, es la imagen de lo que pasa cuando estamos lejos de Jesús. No físicamente, sino moralmente. Estamos sucios, hundidos en la basura moral de esta vida, rotos por dentro, pero seguimos siendo hijos. Y si vuelves, Él no te va a rechazar, Él te va a abrazar. ¿Y qué dijo el hijo pródigo? Cuando se dio cuenta del amor de su padre, dijo: me levantaré e iré. Querido,
Y ahí es donde todo cambia. Pero escucha con atención. Las dificultades no terminan solo porque tú digas, me levantaré, iré, algún día lo haré. No, señor. No, señora. Nada se resuelve con palabras vacías. Nada cambia con promesas bonitas. Las dificultades terminan cuando Él se levanta y va, porque la vida cristiana no es un discurso del tipo, un día me entregaré, un día me bautizaré, un día voy a cambiar. No, así no pasa nada. El problema se resuelve cuando te levantas, cuando dejas las excusas, cuando sales del terreno de las buenas intenciones y caminas hacia Jesús. Y el hijo fue, ahora dime tú, ¿qué dice la parábola? ¿Acaso dice que primero se bañó, que se cambió de ropa, que se perfumó y se peinó antes de llegar? Number, él vino tal como estaba, sucio, harapiento, maloliente. Y así, en ese estado miserable, el padre lo vio y corrió a su encuentro. Lo abrazó, porque si tú vienes a Jesús, Él te recibe tal como eres, porque te ama. No importa si vienes inmundo, sucio, repugnante, con olor a cerdo, con la vida destrozada. Ven a Jesús, Él te abraza, Él te toma en sus brazos, Él quita tu ropa sucia y te pone la túnica blanca de su justicia divina. Él te limpia, te baña, te transforma. Y ahora, querido, cuando estás en Jesús, has sido justificado. Pero mira lo que dice Pablo. Somos justificados por la fe. Ah, querido, todo depende de la fe. Tienes que creer esto. La fe es confianza. La fe no duda. La fe no necesita ver para actuar. Tienes que creer. Pero pastor, ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo sé que es cierto? No tengo pruebas. Claro, no tengo pruebas teóricas, no tengo ecuaciones ni fórmulas, pero te puedo mostrar vidas, te puedo mostrar pecadores transformados, puedo llevarte donde traficantes de drogas que se arrepintieron, he abrazado a asesinos de guerra que mataron, sí, que destruyeron vidas, pero que un día se rindieron a Jesucristo y hoy son nuevas criaturas. Esa es la mejor evidencia del Evangelio. Te puedo mostrar a los peores, a los que el mundo desprecia, a los que la sociedad condenó, que un día recibieron a Jesucristo y fueron transformados. Eso es el poder del Evangelio. Pero tienes que creer. Tienes que creer que cuando vienes a Jesucristo, Él te acepta tal como eres. Él no espera que te limpies solo. Él no te exige perfección antes de entrar. Él te recibe. Él te abraza. Él te ama. Y cuando vienes a Jesucristo, Él te da un regalo precioso, un regalo que el dinero no compra, que el mundo no entiende, pero que el alma anhela. ¿Cómo se llama ese regalo? Abre la Biblia, lee el pasaje que dice, justificados por la fe. ¿Qué dice después? Tenemos paz, 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 paz. Ese es el regalo que Jesús te da. No la paz del mundo, sino la paz de Dios. Y yo te pregunto esta noche, con todo mi corazón, ¿cómo sabré que crees? Si esta no que te digo, Gale, entra en la vida con Jesucristo y tú te levantas y vienes corriendo aquí, entonces yo sabré que cree Jesucristo,
Jesucristo te da un regalo maravilloso, un regalo llamado paz. Pero, ¿sabes? Muchas personas no entienden este regalo de Dios. Porque cuando miras tu vida, todo parece destruido, acabado. Estás endeudado, has pedido dinero con intereses altísimos y ahora te amenazan con matarte si no pagas. Sí, querido, hay casos así. Un día una señora se me acercó con el rostro angustiado y me dijo: pastor, hoy estoy desesperada, no sé qué hacer, por favor, ore por mí. Le pregunté: ¿cuál es tu problema, hermana? Y me dijo: debo $50. Y mi esposo, pastor, él gana no más de $1,000 al mes, y eso en otro país. Ay, ahora piensa, querido, con $1,000 en algunos países uno no vive, uno sobrevive. Y ella siguió contándome: mi esposo no sabe nada de esta deuda. Y yo no trabajo, solo él trabaja. Yo me quedo en casa cuidando a los niños. Le pregunté: pero hermana, ¿cómo te endeudaste tanto? Ella me dijo: no empezó con 50,000, pastor. Empezó con 100, después 200. Y tú sabes cómo funciona esto, ¿no? Pides 100 y pagas 150. Dices: bueno, no está tan mal, Ezra, pero cuando llega el fin de mes, no tienes para pagar los 150. Entonces pides prestado 150 y terminas pagando 200. Y la bola de nieve crece y crece y crece, hasta que ahora debes 50,000. Y ella me dice con lágrimas en los ojos: pastor, lo peor no es solo la deuda, es que pedí dinero con intereses altísimos y me están amenazando de muerte si no pago. Y luego, bajando la voz, casi susurrando, me dice: pero si le cuento a mi esposo, él me va a matar. Pobre mujer, si no dice nada, los usureros la matan. De la mata. Si lo dice su esposo, la mata. No hay salida. ¿Sabes? Esta noche entre ustedes hay alguien atrapado en la jaula de la deuda y no sabe qué hacer. Yo no te conozco, nunca te he visto, pero Dios sí te ve. Y tú sabes que estoy hablando contigo. Tienes que aprender a vivir sin deudas, querido. Sí, pero para lograr eso necesitas algo más profundo que dinero. Necesitas paz en tu corazón. Tú quieres que Dios te envíe dinero para pagar esa deuda. Estás con cáncer. Has venido esta noche desesperado. Y en el fondo, lo que realmente deseas es que Dios te sane del cáncer. Pero escucha bien, el apóstol Pablo dice que Dios no siempre te da dinero, ni siempre te quita la enfermedad. Lo que Dios te da es paz. Amén. Sí, paz. Pero pastor, si me voy con paz, me iré triste. Ay, no, querido, di: oh Dios, gracias. Gracias por la paz, no la rechazaré, porque no todos tienen paz. Tú puedes decir: pero pastor, si conocieras mi situación, no me darías paz. Me darías $50,000. Porque mi problema no es espiritual, es económico. ¿Sí? Todos queremos paz. Pero ahora mismo, lo que tú piensas que necesitas es dinero, o quizás que te curen ya mismo del cáncer. Y yo te pregunto, ¿por qué crees que Dios te da paz y no dinero? ¿Por qué paz y no sanidad? ¿Será que Dios no sabe quién eres? ¿Será que Dios no entiende tu tragedia? Claro que sí. Él sabe todo. Él sabe que estás en medio de un drama. Él sabe lo que sufres. Y por eso, precisamente por eso, te da paz. Porque hay un propósito en esa paz. Y ahora
ahora entenderás algo muy importante. Cuando Adán pecó, cuando desobedeció a Dios, él y Eva se apartaron de la justicia, salieron del territorio de la luz y entraron al territorio de la injusticia. Y escúchame bien, querido, la primera emoción negativa que el diablo puso en el corazón de Adán y Eva no fue odio ni culpa, fue miedo. Miedo. Antes del pecado no existía el miedo. Pero después que pecaron, el diablo vino y plantó miedo en sus corazones. Como si el enemigo hubiera dicho, si les meto miedo, ya no necesito destruirlos. El miedo mismo los va a destruir por dentro. Ay, y sabes, en eso el diablo tenía razón, porque el miedo te paraliza. El miedo te encierra. El miedo te sienta en la silla de la derrota. El miedo te asfixia. Algunos dicen, no, eso no es así. Pero yo te digo, en 100 problemas humanos, si los analizas al fondo, hay un miedo. Este problema va creciendo y creciendo porque su raíz es el miedo. Y tú podrías decirme, no, pastor, no es cierto. Yo estoy desempleado no por miedo, sino porque no hay trabajo. Juan, ¿de verdad? Amigo, escúchame con atención. Tu problema es el miedo. No, pastor, no es miedo. Yo he buscado trabajo y no encuentro. Entonces, hagamos la prueba. Supongamos que mañana tienes una entrevista. Vas, te presentas. El jefe te extiende la mano y tú le das la tuya helada, sudorosa. ¿Ya perdiste el trabajo? ¿Quién crees que te va a contratar así? Sí, pero pastor, ¿qué culpa tengo yo si me sudan las manos? Oh, no, querido. ¿Por qué te sudan? Por miedo. Vienes con esa actitud de, ojalá me den el trabajo, ojalá me paguen $12 la hora. Y dices, bueno, $12 ya es una bendición. Pero yo te pregunto, ¿por qué no levantas la cabeza y dices con fe, Señor, tú eres Rey, Rey del universo, y yo soy tu hijo? ¿Y cómo se llama el hijo del Rey? Príncipe. Señor, soy un príncipe, y un príncipe no trabaja por horas. ¿Has visto alguna vez a un príncipe trabajando por horas? Entonces, con respeto y fe, di, Señor, como tu hijo, merezco $25 la hora, no por arrogancia, no por orgullo, sino porque sé quién soy en Cristo. ¿Y qué dice Dios? Sal de tu tierra. Yo traeré bendición a tu camino. Yo me encargaré de ti. Sal de Guatemala. Ven a Estados Unidos. Ve donde quiera que yo te mande. Y donde estés, serás bendición. A mí, a ti. Y escucha esto, porque es palabra de Dios. Si alguien te bendice, yo lo bendeciré. Entonces, ¿te atreves a mirar al que va a darte el trabajo y decirle con convicción, es mejor que me des el trabajo porque soy hijo de Dios? Y Dios ha prometido que si tú me bendices, Él también te bendecirá. Sí, querido, debes vivir con esa actitud. Eres hijo de Dios. Claro, el diablo te ha pisoteado, te ha hecho caer, te ha susurrado al oído que no vales nada, que no mereces nada. Pero hoy, en el nombre de Jesús, levanta la cabeza. ¿Por qué piensas tan bajo? ¿Por qué vives con esa mentalidad de derrota? Porque tu corazón está lleno de miedo. Miedo. No merezco. No soy nada. No valgo nada. Pero por eso, justamente por eso, cuando vienes a Jesucristo, el primer regalo que Él te da es
paz. La paz, la paz es lo opuesto al miedo. Cuando vienes a Jesucristo, Él quita el miedo de tu corazón y pone en su lugar paz. Y esa paz es confianza, es seguridad. Entonces, cuando salgas a buscar trabajo, ya no irás mirando al suelo. Ojalá me den algo. No, querido. Ahora levantarás la cabeza porque tu corazón está lleno de paz, lleno de seguridad, porque sabes que Jesucristo está a tu lado. La semana pasada yo casi me desmayo mientras predicaba. El doctor me dijo, pastor, no, esta noche usted no puede predicar, tiene que descansar, tendrá que ser hospitalizado. En latín. Y yo respeto la opinión del médico. Yo sé que el doctor es un instrumento de Dios para sanar, pero también sé algo más. Hay momentos en la vida en que tienes que salir del lugar donde estás y entrar en la dimensión de la fe. Y le doy gracias a Dios. Me preguntaba, ¿qué hago aquí? ¿Estoy jugando fútbol? ¿Vine a Perú de visita, de turismo? ¿O vine a predicar, a hacer misión? Y entonces dije, en el nombre de Dios entraré. En el nombre de Dios predicaré. Y en el nombre de Dios me iré. Y aquí estoy. No solo allá en la plataforma. Estoy aquí delante de ti. Pero eso, querido, eso no debe ser solo en la salud o en la predicación. Debe ser en todas las áreas de tu vida. Amigo, ya tienes 50 años y estás solo. El otro día alguien me dijo, pastor, ayúdeme a orar porque estoy llorando. ¿Cuánto tiempo llevas orando? Oh, pastor, muchos años. ¿Y cuántas chicas has conquistado? No, ninguna. ¿Y qué quieres que Dios haga por ti? El cielo te espera. Tienes que ir, no te detengas. Ah, pero pastor, ¿y si no me aceptan? ¿Y cómo sabes tú si te aceptan o no si ni siquiera lo has intentado? ¿Sabes por qué no lo dices? Porque tu corazón está lleno de miedo. Y ahora los psicólogos dicen algo muy interesante. ¿Sabe qué dicen? Que las personas que tienen más miedo son las más apasionadas. Y tú me preguntas, ¿apasionadas? ¿Cómo? Los apasionados son esos que no se conforman con una sola mujer. Van de una a otra más. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que los que hacen eso no son valientes, son los que tienen más miedo. ¿Miedo de qué, pastor? Ese hombre teme quedarse solo por la noche. Teme no tener a nadie a su lado. Teme no ser hombre. Y entonces, como si fuera un grito que viene desde lo más profundo del subconsciente, cada vez que busca a otra mujer, lo que está tratando de decir es, soy hombre, soy hombre. Otra aventura, otro cuerpo, otro momento. Y repite para sí, soy hombre, soy hombre, soy hombre. ¿Y sabes por qué lo repite tanto? Porque no cree que lo sea. Porque el verdadero hombre no necesita demostrar nada. Él es hombre y su seguridad viene de Dios. Y por eso no necesita más que una sola esposa. No necesita andar buscando de una en otra, tratando de demostrar que es hombre, porque él ya sabe quién es. Pero, querido, aún así, el miedo sigue ahí. ¿Y sabes por qué muchas familias discuten tanto? ¿Por qué en tantos hogares se grita, se pelea, se rompe la armonía? Porque, escúchame bien, la sangre de los hombres que más gritan en casa
Es la sangre de los más cobardes, de los que más miedo tienen por dentro. Pero tú solo vas a entender esto cuando vengas a Jesús. Solo cuando Jesús entre a tu vida, Él quitará el miedo de tu corazón y te dará paz. Entonces ya no tendrás miedo de pedir perdón. Ya no tendrás miedo de decir, hijo, me equivoqué, perdóname. Ya no tendrás miedo de acercarte y decir, dame una segunda oportunidad. Porque ahora, querido, hay paz en tu corazón. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando vienes a Jesús, cuando Él te abraza con su amor, eres declarado justo. Y en ese momento Dios te da un regalo precioso, el regalo llamado paz. Pero ahora hablemos de algo más, hablemos de milagros, porque muchos de ustedes han venido aquí con deudas, con angustias, con problemas financieros, y cuando te invito a entregar tu vida a Jesús, subes al frente, te arrodillas y oras esperando un milagro. Y el milagro que esperas es que caigan $50,000 del cielo. Y yo te pregunto, ¿crees que Dios puede responderte así? Imagínate esto. Esta noche llegas a casa, te acuestas, te arrodillas, oras, y a medianoche alguien toca tu ventana. Te despiertas, abres, y es un cuervo. Y ese cuervo trae $50,000 en el pico. Y ahora te pregunto, ¿puede Dios hacer eso? Sí, querido, sí puede. Por favor, no dudes del poder de Dios. Dios es Dios, querido amigo. Dios es Dios. Y lo que más necesitas hoy es dejar que Dios sea Dios en tu vida. El otro día alguien me dijo, pastor, ese Dios ya no existe. Ese Dios es el Dios de la Biblia, el que abrió el mar rojo, el que hizo caer maná del cielo, el que sacó agua de la roca, el que alimentó a Elías con cuervos, el que cerró la boca de los leones. Y añadió, ese Dios era para otro tiempo. Ese Dios ya no está con nosotros. Pero yo le respondí, no, ese Dios no ha cambiado, porque Dios dice, yo soy el que soy ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Dios todavía hace milagros. Yo lo vi con estos ojos, no me lo contaron. Predicaba en una ciudad, en una iglesia como esta. Al final del mensaje hice el llamado. ¿Quién quiere entregar su vida a Cristo?, pregunté. Y entonces una anciana en silla de ruedas se levantó con dificultad, sí, pero caminó. Y toda la iglesia rompió en llanto. Los hermanos se abrazaban, no entendía bien qué pasaba. Mucha gente se acercó, la abrazaron, lloraban con ella. Y yo pensé, seguramente esta hermana hizo esta decisión hace años y ahora la está renovando. Pero al salir, alguien me dijo con la voz entrecortada, pastor, esta noche ha ocurrido un milagro. Y me contaron la historia. Ella tuvo un accidente hace 18 años, sufrió una lesión en la columna y no pudo volver a caminar 18 años. Y esta noche se levantó y caminó. Querido, querida, Dios no ha muerto. Dios está vivo y Dios sigue obrando maravillas. Dios sigue haciendo milagros. Él es glorioso. Él es poderoso. Él es real. Dios es Dios, querido amigo. Pero Él tiene sus propios caminos y sus pensamientos no son como los nuestros. Sus planes
Muchas veces no los entendemos, pero son perfectos. Ahora escúchame con atención. Dios hace dos tipos de milagros. Primero, están los milagros sobrenaturales y luego los milagros naturales. Pastor, ¿qué es un milagro sobrenatural? Como su propio nombre indica, es un milagro que rompe las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, existe una ley llamada gravedad. Esa ley dice que si yo suelto este micrófono, ¿qué va a pasar? Va a caer al suelo, pero ¿qué ocurriría si al soltarlo, en lugar de caer, el micrófono empieza a volar hacia arriba? En ese momento la ley natural se ha roto. Y cuando se rompe la ley natural, eso es un milagro sobrenatural. ¿Puede una persona muerta, con el cuerpo ya descompuesto después de 4 días, levantarse y caminar? No, humanamente no puede. Pero Jesús se paró frente a la tumba y dijo: Lázaro, sal fuera. Y aquel cuerpo que olía a muerte se levantó y caminó. Eso, querido, es un milagro sobrenatural. ¿Puede alguien caminar sobre el agua sin hundirse? Claro que no. Pero Pedro caminó sobre las aguas. Allí la ley fue vencida por el poder del Creador. ¿Puede caer pan del cielo todos los días? ¿Puede alimentarse un pueblo entero en medio del desierto sin supermercado, sin horno, sin nada? No, no puede. Pero cada mañana el maná descendía del cielo. Eso fue un milagro. Ahí también se rompió la lógica humana. Se rompió la ley natural. Querido amigo, querida amiga, Dios es el creador de todas las leyes. Y cuando Él quiere, Él puede romperlas, porque Dios no está sujeto a las leyes. Las leyes están sujetas a Él. Ese es nuestro Dios, todopoderoso, infinito en sabiduría, maravilloso en amor. La ley le pertenece a Él. Dios es el autor de todas las leyes del universo. Por eso, cuando Él quiere, cuando su voluntad lo determina, Dios puede hacer maravillas. Él puede hacer que una mujer que no caminó durante 18 años se levante y camine. Puede sanar a un paralítico. Puede hacer desaparecer el cáncer en un instante. Él puede hacerlo ahora mismo. Sí, querido amigo, ahora mismo. Ustedes ya han escuchado historias. Alguien con un cáncer avanzado terminal se sanó en un mes. Y el médico desconcertado decía: ¿cómo es posible? Nadie lo entiende. Eso es Dios. Ese es el poder del Dios eterno. Ahora bien, quiero explicar algo muy importante. Dios hace milagros de 2 tipos. Uno de ellos es el milagro sobrenatural, como ya vimos, pero escúchame, ese tipo de milagro ocurre cuando Dios quiere, con quien Él quiere. El milagro sobrenatural no depende del ser humano. No ocurre porque el pastor sea muy santo, ni porque haya orado muchas horas. Tampoco ocurre porque tú tengas mucha fe. No, el milagro sobrenatural no lo decide el hombre, lo decide el poder soberano de Dios. Él hace ese tipo de milagros cuando quiere, con quien quiere, donde quiere y como Él quiere. ¿Quieren una prueba? En los tiempos de Israel, en la época de Jesús, ¿cuántos cadáveres había? Miles, pero ¿a cuántos resucitó Jesús? A 3. ¿Y los demás? No merecían ser resucitados. Dios sabía lo que hacía. ¿Cuántos leprosos había? Miles. ¿Y cuántos fueron sanados? Unos pocos. ¿Y los demás? También sufrían, también clamaban, pero Dios obró según su voluntad
perfecta. ¿Cuántos paralíticos había? Muchísimos. ¿Y cuántos se levantaron y caminaron? Querido, no lo olvides. El milagro no depende de ti, depende de Dios. Y si Él decide obrar hoy en tu vida, nadie puede detenerlo. ¿O cuántos resucitó Jesús? A 3, quizás 4. ¿Y los otros? ¿Cuántos ciegos había? Muchísimos. ¿Y a cuántos les devolvió la vista? A unos pocos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el milagro sobrenatural ocurre cuando Dios quiere, con quien Él quiere, como Él quiere y porque Él quiere. Y ahora seguramente tú estás pensando, pastor, entonces quiere decir que Dios tiene preferidos en esta tierra. Hablé. No, querido, Dios no tiene favoritos. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene una lista especial de privilegiados. Entonces, ¿por qué hace un milagro en uno y no en otro? ¿Por qué sana este y no aquel? No lo sabemos. Porque los pensamientos de Dios no son los nuestros. Y sus caminos son más altos que los nuestros. Pero quiero que comprendas algo muy importante esta noche. Para Dios no hay diferencia entre un milagro natural y un milagro sobrenatural. Para nosotros, sí. Pero para Él es lo mismo. Este recibe un milagro sobrenatural. Aquel recibe un milagro natural. Pero los dos han recibido un milagro. Y eso es lo que importa. Ahora bien, nosotros los seres humanos siempre queremos lo espectacular. Siempre pedimos el milagro sobrenatural. Mira, te doy un ejemplo. Tengo un problema. Estoy subiendo de peso. Y quiero orar esta noche para que al despertarme mañana haya bajado 15 kilos. ¿Puede Dios hacerlo? Sí, puede. ¿Pero lo va a hacer? No, probablemente no. ¿Sabes por qué? Porque ese no es su método. Dios no es un mago. No es una máquina de deseos. No trabaja con fórmulas instantáneas. Hoy vivimos en una cultura del todo rápido. Comida rápida, resultados rápidos, soluciones rápidas. Y pensamos que con una oración, una pastilla o una frase positiva, todo se va a resolver. Pero no es así. Dios obra cuando Él quiere, con quien Él quiere, y en el momento exacto que Él determina, y siempre, siempre es para nuestro bien. Sí, querido, Dios hace milagros sobrenaturales. Claro que sí. Pero escucha esto con atención. La mayoría de los milagros no son sobrenaturales. ¿Quieres bajar de peso? Hay 2 caminos. Dejar de comer lo que te hace daño y caminar. No hay otra manera. Así funciona la vida. Ahora, si Dios quiere, puede hacer un milagro y hacerte despertar con 15 kilos menos. Él puede hacerlo, pero normalmente no lo hace así. Pastor, entonces, ¿qué es un milagro natural? Es algo muy sencillo, querido. Mira, estás aquí con el corazón lleno de miedo, sin trabajo, con deudas, con enfermedades del cuerpo y peor aún, con enfermedades del alma. Cansado, derrotado, perdido. Entonces vienes a Jesús. ¿Y qué hace Él? Quita el miedo de tu corazón y en su lugar pone paz. Una paz que no se puede explicar. Ahora tú mismo, con ese corazón en paz, te conviertes en la herramienta que Dios usará para ayudarte a encontrar un buen trabajo. ¿Ves? No fue un rayo del cielo, no fue un ángel que te trajo un contrato de empleo. Fuiste tú, pero no tú lleno de miedo,
sino tú sanado del miedo. Lo mismo ocurre en tu familia. Tu hogar está roto, no porque no hay amor, sino porque tú estás lleno de miedo, de frustración, de heridas no sanadas. Vienes a Jesús y Él, con ternura, quita el miedo de tu corazón. Y entonces el milagro comienza. No fue sobrenatural como tú lo querías, pero fue un milagro y fue real. Él pone paz. Ahora bien, quien reparará tu matrimonio serás tú, pero ya sanado del miedo, sin la enfermedad del miedo, eres libre del miedo. Eres como un pajarito que por fin sale de la jaula para volar libre. Tú no sabes lo que el miedo te ha hecho. No tienes idea de cómo te ha encarcelado, de cómo te ha destruido, de cómo te ha convertido en un esclavo. Pero cuando eres sanado del miedo, querido, vuelas libre y el horizonte ya no tiene límites. No importa las circunstancias en que vivas. Cuando eres libre del miedo, eres una persona completamente diferente. Te voy a contar una historia. Un día estaba predicando en una ciudad, en un gran teatro de ópera. Era un lugar redondo, majestuoso, de 5 pisos y lleno de gente, los 5 pisos llenos. Terminé de predicar y fui a la sala de espera. El pastor iba a llevarme al hotel y de repente se abrió la puerta. Entró una cama. No era una silla de ruedas, era una cama. Sobre ella, un joven tetrapléjico. No podía moverse, nada. Solo podía mover la cabeza de arriba abajo, nada más. Yo ya conocía su historia. Me contaron que era un joven nacido y criado en la iglesia, pero cuando entró a la universidad empezó a sentirse más grande que todo. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios?, decía. Y comenzó a burlarse, se burlaba de sus padres, se burlaba de sus amigos, de todos los que creían en lo que él llamaba tonterías de la Biblia. Todo eso ya está anticuado. Yo ya pasé esa etapa. Soy otra persona, y así vivía según su propio criterio. Ahora escúchame con atención. Lo maravilloso de Dios es que Él no discute contigo. Tú quieres vivir la vida que Dios te dio, pero a tu manera. Dios te dice, hazlo, hijo. Vive como quieras. Yo no te detendré. ¿Quieres decir que la Biblia es solo tonterías? Hazlo. Dios no discutirá contigo, pero asume las consecuencias. Porque vivir con Dios es muy diferente a vivir solo. Un sábado por la mañana, mientras sus padres estaban en la iglesia, él salió con unos amigos al río. Iban borrachos, preparando una parrillada. A las 4 de la tarde, todos estaban completamente ebrios. ¿Sabes qué hace el alcohol? Te hace perder la conciencia y no te das cuenta de las locuras que haces. Antes de volver a casa, decidieron saltar al río. Un río con agua turbia. Saltaron desde un acantilado sin ver que a solo 30 centímetros bajo el agua había una roca. Él se golpeó la cabeza contra esa piedra, se fracturó el cráneo. Pasó 8 meses entre la vida y la muerte. Y cuando salió, no fue en silla de ruedas, fue en una cama, postrado para siempre. Ahora uno pensaría, en esa situación cualquiera volvería a Dios arrepentido. Diría, Señor, perdóname, fui necio, ten misericordia de mí. Pero no, él no lo hizo. Al contrario, se rebeló aún más contra Dios. Agredía a sus padres. Echó de su cuarto a los jóvenes de la iglesia que iban a visitarlo. No quería ver al pastor.
decía palabras groseras, palabras desagradables, ofendía a Dios. Él dependía completamente de sus padres, pero los maltrataba, los insultaba con amargura, con dolor en el alma. Y entonces fui a predicar a esa ciudad. Los hermanos pensaban que yo hacía milagros, pero queridos, yo no hago milagros. El único que hace milagros es Dios. Yo les dije, el milagro no es mío. El milagro es el poder de Dios actuando en la vida de quien cree. Aún así trajeron a ese joven. Pensaban que si hablaba conmigo cambiaría. Y entró directamente insultándome, gritándome. Nunca me miró. Solo gritaba con palabras horribles. Está bien, pensé, insúltame todo lo que quieras. Me acerqué a su cama, le miré con compasión y le dije, hijo, escucha, solo quiero que entiendas algo. Sé que tienes un corazón muy triste, pero quiero que sepas que Dios te ama. Y apenas pronuncié el nombre de Dios, empezó a insultar a Dios. En ese momento empecé a perder la paciencia. Le dije, haz lo que quieras, insúltame a mí, pero no insultes a Dios. Entonces le pregunté, hijo, ¿cuál es tu problema? Y me miró como si dijera, ¿cuál es mi problema? ¿De verdad me preguntas eso? ¿Por qué no me miras? ¿No puedes moverte? Le pregunté. Esa no es la cuestión, me gritó casi echando fuego por los ojos. Y me dijo algo que me estremeció. Eso no es problema para mí porque yo puedo caminar. ¿Quieres cambiar de lugar conmigo? No, no quiero. Le respondí con sinceridad. Entonces, ¿ves? Ese no es mi problema. ¿Sabes cuál es mi verdadero problema?, me dijo. Y me quedé en silencio, esperando. Y él me miró y me dijo con voz temblorosa, ¿sabes cómo está mi corazón? Tu corazón está lleno de veneno, le dije, de insultos. Tú regresas ese veneno contra tus padres, contra el pastor, contra los hermanos de la iglesia. Oh Dios, ¿qué te ha hecho Dios? ¿Por qué estás enojado con Dios? ¿Dios te empujó? ¿Dios te obligó a beber? ¿Dios te lanzó al río? ¿Qué te ha hecho Dios? Él seguía rebelde. Y todos los que estaban en la sala me miraban con miedo, con temor por lo que acababa de pasar con el pastor Bullón. Pero todo lo que yo decía, lo decía con amor, con ternura. Yo no lo acusaba, solo le preguntaba con el corazón. Y él empezó a gritar, sáquenlo de aquí, sáquenme de aquí, no quiero verlo. Entonces se lo llevaron y la gente se fue triste, pensando que él no había entendido nada. Pasaron 5 años, 5 largos años, y un día volví a esa misma ciudad a predicar en ese mismo teatro. Al terminar el mensaje, entré al vestuario y de repente se abrió la puerta y él entró. Me levanté con el corazón acelerado, pensé, seguro será como la última vez, pero no. Él sonreía y me dijo, pastor, no temas, no te haré nada. Pastor, solo vine para agradecerte, para pedirte perdón, porque ese día me fui con odio en el corazón. Tú sabes, pero esa noche, cuando llegué a casa, después de tantos años, por primera vez en mi vida, oré. No sabía nada, me dijo, pero esa noche oré. Y le dije a Dios, Señor, haz que esa persona, el pastor, sufra un accidente, que quede como yo, a ver si entiende.
esa persona es mala, no me enseñe. Pero pastor, entendí, porque hasta ese día todos me consolaban diciendo, pobrecito, pobrecito, pobrecito. Usted fue el único que no me dijo lo que yo quería oír, sino lo que necesitaba oír. Pastor, lore ojo meses, lo maldie. Le decía, todavía no creo. Estoy lleno de veneno. Enzi, hasta que una noche recordé lo que usted dijo. Ese veneno no me hace daño, no daña a nadie, solo sigue envenenando mi propio corazón. Y entendí, pastor, que mi vida cambiaría solo cuando dejara que Jesús quitara ese veneno de mi corazón. Ypsilon unanoje, lore a gritos. Y luego me dijo algo que me conmovió el alma. Pastor, aprendí a pintar. Claro que sí, pinté un cuadro y quiero regalárselo. Pero ¿cómo pintas si no te puedes mover? Le pregunté sorprendido. Y me sonrió con una dulzura que solo tiene quien ha sido transformado por la gracia. Pastor, yo fui así alguna vez. Solo veía en mí lo que no podía mover. Pero un día entendí. Si te fijas bien, todavía puedo moverme un poco. Todavía puedo girar la cabeza. Y en vez de pensar en todo lo que no puedo hacer, pienso en lo que sí puedo hacer. Y puedo girar la cabeza. Y aprendí a sostener el pincel con la boca y a pintar con la boca. Pastor, te he pintado esta obra. Es una de las mejores pinturas que tengo. Claro, tienes que descontar un poco porque fue pintada con la boca. Y me mostró el cuadro. En la parte superior había un monstruo, un ser horrible, con muchos cuernos, una cola fea, grotesca. Y al lado del monstruo, una cruz. Y me explicó, pastor, cuando el monstruo se acerca a la cruz, empieza a perder los cuernos, pierde la cola. Poco a poco deja de ser un monstruo. Y cuando llega a los pies de la cruz, esa cruz se convierte en un príncipe. Y entonces me mira con lágrimas en los ojos y me dice, pastor, ese monstruo era yo. Así era yo cuando recién conocí a Dios. Y este que ves ahora, soy yo en Cristo. Y yo no pude más. Me acerqué a Él, tomé su cabeza entre mis manos, la acaricié y le dije, hijo, ahora tu problema ha terminado. Tal vez no puedas caminar en esta tierra, pero cuando venga Cristo, vas a saltar como un cabrito sobre las colinas de la eternidad. Tu problema ha terminado. Porque, queridos, escúchenme bien, hay personas en este mundo que tienen manos, tienen pies, tienen salud, tienen vida, y aún así dicen, quiero morir. No entiendo por qué nací, no encuentro sentido. Quiero morir. Y conozco a este joven que no tiene manos, no tiene pies, y que cada mañana mira al cielo y dice, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir. Porque cuando Cristo entra en el corazón, todo cambia. ¿Y sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes qué es lo que lo cambia todo? Es Jesús. Él te ama, Jesús te ama y Jesús quiere hacer milagros en tu vida. Tú no sabes lo que Jesús puede hacer por ti. Él puede reparar matrimonios rotos, puede restaurar la vida interior, cambiar pensamientos, sanar emociones heridas, transformarte desde dentro, convertir al monstruo
en príncipe, pero tienes que venir a Jesús. Tienes que venir. Te voy a contar algo que sucedió hace muchos años en el Perú. Un hombre irrumpió violentamente en una casa, ató al esposo a un poste, mató a los hijos, violó a la esposa y luego mató a la esposa. Y por último mató al esposo. Fue uno de los asesinatos más horribles registrados en el Perú. La policía lo buscó y lo capturó. Fue condenado a muerte. En la cárcel, un pastor comenzó a visitar a los prisioneros. Un pastor de nuestra iglesia, un pastor argentino, su nombre, Itur Prieta. Al principio, ese hombre no quería saber nada de Dios, nada del evangelio, nada de esperanza. Era un hombre cruel, despiadado, un criminal, un asesino. ¿Y qué emoción podía haber en el corazón de ese monstruo? Porque así lo llamaban, el monstruo. Y según la lógica humana, una persona así solo merecía morir y fue condenado a muerte. Su abogado apeló aquí y allá, apeló incluso al Papa, pero no funcionó. Y llegó el día de la ejecución. Pero unos meses antes de la ejecución, ese hombre se bautizó, se arrepintió de corazón y el día de la ejecución dijo estas palabras: moriré en paz si sé que mi muerte puede devolver, aunque sea un poco, la vida a los que maté. Lástima que no puedo reparar nada. Ay, le preguntaron cuál era su último deseo. ¿Sabes lo que pidió? Déjenme cantar un himno. Y le permitieron cantar. Cantó el primer verso y cuando iba por la mitad del segundo, el sargento dio la orden. Los fusileros dispararon, 5 balas atravesaron su corazón. No terminó el segundo verso, pero terminó su vida reconciliado con Dios. Porque, queridos, hoy es día de buenas nuevas. Hoy es día de salvación. No endurezcas tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Él te está llamando. Hola, queridos amigos. Una vez más, un saludo especial a cada uno de ustedes. Noche tras noche, a través de su palabra, Dios está hablando a muchos corazones. La pregunta es, ¿abrirás tú tu corazón? Porque si lo haces, si hoy abres tu vida a Jesús, Él hará lo que tú no puedes hacer. Sanará tus heridas, perdonará tus pecados y te dará una nueva razón para vivir. Algunos se rinden a los pies de Jesús. Algunos deciden seguir a Dios, caminar con Él, vivir con Él, obedecerle. Algunos deciden bautizarse, mientras que otros todavía dudan, todavía piensan, todavía vacilan, pero sea como sea, el Espíritu Santo sigue obrando. Él te está llamando, te está invitando, porque como ya te he dicho, tú eres lo más valioso que Dios tiene en esta vida. Así que, queridos amigos, esta noche acerquémonos con reverencia para aprender la palabra de Dios. El texto de esta noche está en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 10. Permítanme leerlo. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí. También he visto la opresión con que los egipcios los están oprimiendo. Ahora pues, ven, yo te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Ah, qué maravilloso lo que Dios le dice a Moisés. El clamor de mi pueblo ha llegado a mí. Ahí, eso significa, querido,
que cuando tú clamas a Dios, cuando lloras delante de Él, cuando le suplicas desde lo más profundo de tu alma, tu oración no se pierde en el espacio, no se la lleva el viento, no desaparece en la nada. Dios la oye, Dios la ve, Dios se inclina para escucharte. Tu clamor llega a Dios. El pueblo de Israel, oprimido bajo la esclavitud de Egipto, clamó a Dios. Le suplicó con el alma y querido, todos nosotros, en momentos de desesperación, clamamos también. Y ahora Dios dice, el clamor de mi pueblo ha llegado a mí. Ha llegado a mí. Pero no solo eso, el texto también dice, he escuchado sus gemidos y aún más he visto su dolor. He visto su dolor. Eso significa, querido amigo, que no hay lágrima que caiga de tus ojos que Dios no vea. No hay suspiro de tu corazón que no llegue al trono de Dios. Él conoce tu dolor, conoce tu sufrimiento, sabe exactamente lo que estás viviendo y qué le dice Dios a Moisés. Ven ahora mismo. No dice, ven mañana. No dice, ven la próxima semana. No dice, ven el próximo año. Ven ahora mismo, porque no hay tiempo que perder. He escuchado el clamor de mi pueblo. Mi pueblo sufre y yo amo a mis hijos. No quiero que sufran. Así que ven ahora mismo. Eso significa, queridos, que Dios siempre está dispuesto a responder nuestras oraciones. Ahora, yo sé, a veces en la vida sentimos que Dios no nos escucha, como si Él nos hubiera olvidado. Oramos y seguimos orando, pero parece que nada pasa, nada cambia. La situación sigue igual y muchas personas se cansan de orar, se desaniman y pierden la fe. Pero querido, cuando Dios parece tardar, ten cuidado. No pienses que Él se ha olvidado de ti. ¿Recuerdas a Lázaro? Lázaro estaba enfermo y sus hermanas enviaron mensajeros a Jesús. ¿Y sabes qué representan esos? La vida siempre está llena de desafíos, pero la fe nos ayuda a mantenernos firmes. ¿Este vídeo te hizo reflexionar sobre tu fe? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios para que podamos discutirlo juntos. Si quieres aprender más sobre los valores religiosos en la vida, no olvides dar like, compartir el vídeo y suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Mensajeros, nuestras oraciones. Cada vez que tú oras, la vida siempre está llena de desafíos, pero la fe nos ayuda a mantenernos firmes. ¿Este vídeo te hizo reflexionar sobre tu fe? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios para que podamos discutirlo juntos. Si quieres aprender más sobre los valores religiosos en la vida, no olvides dar like, compartir el vídeo y suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. es como si enviaras un mensajero al corazón de Jesús.